Cuando instale un cortafuegos horizontal en una pared cortafuego, primero asegúrese que los soportes del conducto estén colocados antes de posicionar una sección del conducto a través de la pared. Los soportes estructurales son normalmente instalados por el contratista general. Asegúrese que los soportes del conducto poseen el conjunto apropiado de tuercas y arandelas en las barras roscadas. El conjunto difiere para cada tipo de soporte. Corte un orificio en la pared. Los 4 lados del orificio deben ser enmarcados por un contratista general con un material no inflamable. La abertura debe ser de entre 2 a 3 pulgadas más grande que el diámetro exterior del conducto. El conducto debe estar por lo menos a una distancia de 1 pulgada hacia todos los lados del orificio enmarcado. Por ejemplo, el conducto mostrado aquí tiene un diámetro externo de 16 pulgadas, por lo que la abertura en la pared cortafuegos debe tener de 18 a 19 pulgadas cuadradas. Luego, coloque el conducto sobre el soporte y ajuste los soportes, de manera que el conducto quede centrado dentro del orificio de la pared. Apriete todas las tuercas a 57 libras por pie. Ahora puede instalar las placas cortafuegos. Para instalar las placas sobre la parte trasera de la pared, aplique una gota continua de media pulgada de STI triple S intumescente alrededor de los lados de la placa cortafuegos. Antes de presionar la placa contrafuego en la pared, asegúrese que la curvatura de la placa está alineada con el conducto y los lados de la placa estén alineados con los lados de los orificios en la pared. Asegúrese que el lado superior esté nivelado. El intumescente debe traspasar los orificios y sobresalir en los lados de la primera placa contrafuego. Debe utilizar los tornillos adecuados para cada tipo de pared. Fije la placa contrafuegos a la pared utilizando tornillos apropiados en los lados exteriores. No instale los tornillos en los orificios inferiores de la placa contrafuego. Luego, aplique una gota abundante de intumescente alrededor del lado inferior de la placa contrafuegos instalada. Ahora puede aplicar una gota continua de media pulgada de intumescente alrededor de los lados de la segunda placa contrafuegos. Presione la segunda placa a la pared con 1 pulgada de superposición a medida que los orificios del centro de cada placa queden alineados. Asegure la superposición de las placas con tornillos autoperforantes de 1/4 de 20 por 1 pulgada y luego asegure el borde exterior utilizando los tornillos especificados. Asegúrese de llenar los espacios visibles con una cantidad de intumescente abundante. Luego, aplique una capa de intumescente de 3/4 de pulgada dentro de las placas contrafuegos que recién ha instalado. El sellador debe quedar liso y sin espacios en los lados de la abertura o en la parte exterior del conducto. Desde el lado frontal de la pared, completamente llene los espacios alrededor del ducto con aislante. El aislante le llegará en rollo, pero se debe realizar un corte a la medida, como se muestra. Comprima el aislante dejando 3/4 de pulgada entre los lados del aislante y el frente de los orificios en la pared. Es extremadamente importante que el aislante debe estar empaquetado herméticamente y sin brechas. Utilizando intumescente, llene el espacio de 3/4 de pulgada que queda, de manera que la superficie esté al mismo nivel que la pared. El intumescente debe ser superpuesto sobre el orificio, asegurando que no haya espacios entre la capa y el borde del conducto. Luego, instale las placas contrafuegos en el lado frontal de la pared, utilizando el mismo método usado para instalar las placas en la parte trasera de la pared. Este es el orden adecuado para la instalación de las placas contrafuegos, intumescente y aislantes. Nuevamente, asegúrese en llenar las brechas con el STI triple S intumescente. Una vez que las placas contrafuegos sean instaladas en ambos lados de la pared, envuelva las primeras 12 pulgadas del conducto que se extiende en ambos lados de la pared con una capa de aislante. Coloque las bandas de sujeción alrededor del aislante en cada lado y utilice tornillos de 1/4 de 20 por 3/4 de pulgada para fijar y juntar las anillas. Apriete ligeramente los tornillos de las bandas de sujeción y luego asegure en introducir bien el aislante entre el conducto y las bandas de sujeción. Finalmente, ajuste completamente todos los soportes.
Este es un ejemplo de una instalación apropiada en una pared contrafuegos con aislamiento térmico.